Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Taylor y el día de hoy voy a explicarles la formación de la psique y vamos a estar hablando también un poco acerca de el maquiavelismo y la tríada oscura de la personalidad. Vamos entonces a comenzar con la formación de la psique. Según la teoría de Jung, él la consideró como una red de sistemas interactuales que buscan pues una armonía final tanto en lo consciente como en lo inconsciente. Entonces, por lo tanto, uh, para Jung es muy importante considerar cómo el ser humano requiere de un equilibrio entre consciente e inconsciente, a diferencia de lo que venía planteando Freud. Y bueno, según Jung, se requiere de una compensación, un equilibrio en la vida. Y de esta forma es como él menciona la estructura de la psique. Se compone del ego, de actitudes primarias, de funciones básicas, que son 4. Se incluye la presencia de una energía psíquica, la libido, y Jung difiere un poco con Freud en cuanto a su noción sobre la libido. Jung dice que pues, es una energía psíquica indiferenciada. Se refiere un poco a la sexualidad como a otras necesidades. Jung también plantea que la libido se basa en 2 principios. El primero, que es entropía, que está más que nada orientada a las personas como a un proceso de autorrealización. También el número 2, que es la equivalencia, que busca pues un equilibrio entre lo inconsciente y lo consciente. Cabe mencionar que la psique menciona, ¿verdad?, que pues no somos iguales en este punto de la psique. Puede darse una excesiva identificación con el ego o bien en un aspecto del inconsciente. A esto Jung lo llama inflación. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, que a los 35, o más bien entre los 35 y 40 años, ocurre este proceso de individuación, que es la restauración total de la psique. En este periodo, de entre los 35 y 40 años, en este periodo se explora el inconsciente y se reintegra en la psique. Esto es según la teoría de Jung. Bueno, aquí les voy a explicar un poco acerca de la estructura base de la psique según Jung. Primero comienza con la psique, que se divide en 2, consciente, inconsciente, y el inconsciente se divide en otros 2, que es el personal y el colectivo. Ahora, el personal es la sombra y el colectivo el arquetipos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El ego, mencionándolo Jung en su teoría, es el yo, es como un filtro que facilita pues los sentimientos de identidad y continuidad en el ser humano y contribuye entonces a la estructuración de la persona. Bueno, entonces después de todo esto, ¿qué es entonces la persona? Bueno, la persona es la parte consciente, es vamos a llamarlo así, el rol social que asume en la comunidad y cómo esta persona se entiende dentro de la comunidad. Ahora vamos a ver un poquito el inconsciente personal. Según Jung, el inconsciente personal nos lo menciona dándonos este ejemplo. Es como semejante a una isla que no siempre está cubierta por el mar y puede ser requerida en cualquier momento. ¿Qué abarca? Bueno, abarca percepciones, pensamientos, sentimientos, inclusive son experiencias de la historia personal del individuo que han sido de algún modo reprimidas u olvidadas. Puede también evocarse y alterar este comportamiento en el ser humano. Vamos a ver entonces también los complejos. ¿Qué son los complejos según Jung? Bueno, son recuerdos sobre un concepto particular que tienen como ese poder constelador. Por ejemplo, un recuerdo sobre la madre, sobre el padre, algo en la infancia o diferentes experiencias asociadas a algunas de nuestras emociones como alegría, euforia, enojo, tristeza,
que ese tipo de cosas pues sirven para proyectar. ¿Qué es la sombra? La sombra integra deseos, sentimientos que usualmente son rechazados por la conciencia, por ser pues incompatibles con las normas sociales y la personalidad ideal del individuo. También lo llama Jung, que es el guardián del inconsciente, que hasta cierto punto llega a provocar un conflicto moral. Ahora, la sombra no es que sea algo negativo, es algo que simplemente, como lo dice Jung, es algo incompatible. Lo que no es funcional o útil, por ejemplo, la sombra guarda un recuerdo, vamos a poner este ejemplo, guarda un recuerdo de amigos que en algún momento nos molestaban en la escuela, la primaria, la secundaria. Y bueno, ¿qué pasa? La sombra lo guarda, pero si se evoca, bueno, pasa a ser parte del consciente. Eso es como lo presenta Jung en su teoría. También habla acerca del ánima y el animus. ¿Cómo lo menciona el ánima? Bueno, el ánima son cualidades femeninas que según Jung están reprimidas en el hombre, y el animus son cualidades masculinas reprimidas o poco desarrolladas en la mujer. Pero bueno, no es variación del sexo biológico según Jung, como lo menciono en esta teoría. También quiero explicarles sobre el inconsciente colectivo. Es una capa profunda, por decirlo así, o como nos lo menciona Jung, un baúl de recuerdos que pues es heredado y es un aspecto biológico. Ahora, ¿qué más es el inconsciente colectivo? Bueno, el inconsciente colectivo tiene imágenes similares que vienen siendo los arquetipos. Y bueno, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué son los arquetipos? Bueno, los arquetipos, según Jung, son unidades básicas del inconsciente colectivo. Fusionan como instintos psíquicos. Pueden ser emocionales, psicosomáticos o cognitivos. Por ejemplo, puede ser la Gran Madre Tierra, el Padre Espiritual. Enredan todo esto lo que tiene que ser mitos, leyendas y bueno, pues todas las historias de héroes. Bueno, esto es lo que nos viene mencionando en su teoría según Jung. Ahora rápidamente vamos a pasar al maquiavelismo y la tríada oscura de la personalidad. Bueno, vamos a retroceder un poco al siglo XVI, donde Nicolás Maquiavelo escribió un tratado político. Este tratado político se titulaba El Príncipe. Y bueno, pues a raíz de este tratado político, ¿de qué se trata este tratado político que escribió Nicolás Maquiavelo? Bueno, trata de aspectos psicológicos y comportamientos que hacen que un líder sea exitoso. Y a raíz de esto, pues salió el concepto de maquiavelismo. Y es un término que usualmente en la sociedad se utiliza como una idea manipuladora y estratégica. Así que vamos a ver los rasgos y las características de una persona maquiavélica. Primero que nada, esta persona maquiavélica, su moralidad y la ética para esa persona quedan a un lado. No tienen ningún interés. También esta persona utiliza mucho la manipulación. Es astuto y también pues engaña. Ahora, hablando psicológicamente, ¿qué es el maquiavelismo? Bueno, son propios intereses que ven a las personas como medios y fines. Estas personas manipulan, explotan, y muchas investigaciones dicen que una persona maquiavélica puede comprender emociones y sentimientos de los demás, pero
Cuando se trata de sus fines a conseguir, los sentimientos los deja a un lado. Esta persona, las personas maquiavélicas, tienen comportamientos retraídos y cognitivos más que emocionales. También son individuos muy astutos y estrategas. Utilizan mucho lo que viene siendo la focalización excesiva de sus propios intereses. Tienen una apariencia encantadora y segura. Ellos priorizan el dinero o el poder antes que las relaciones personales. O sea, a ellos no les interesan las relaciones personales, aunque pues sí se llegan a relacionar. También explotan y manipulan a otros para pues salirse con la suya, ¿verdad? Por decirlo así, que más que nada pues es salir adelante. Mienten cuando es necesario, faltan a los principios éticos y valores sociales. Son personas aludadoras, utilizan la adulación en todo momento, son personas cínicas ante la moralidad. Tienen bajos niveles de empatía. Ellos evitan el apego, suelen tener encuentros casuales y son muy, pero muy pacientes. Ahora, quiero mencionar esto, las personalidades en donde se desarrollan las personas maquiavélicas. Bueno, estas personas maquiavélicas se desarrollan en un lugar, un área de trabajo o en un lugar donde las reglas no son claras ni son estrictas. Utilizan tácticas pues de encanto, manipulación, comportamientos amistosos, la autorrevelación. Utilizan los elogios pues para esos debates o esas negociaciones. ¿Por qué se le llama la tríada oscura de la personalidad? Bueno, porque puede llegar en algún punto de esto que se confunda con el narcisismo, con la psicopatía o con el maquiavelismo, que ya lo vimos ahorita. Bueno, la tríada oscura de la personalidad es un concepto psicológico que denomina este conjunto de rasgos de la personalidad que actúan desde un mismo eje. ¿Cuál es el mismo eje? El egocentrismo, el egoísmo y la falta de empatía. En eso gira todo, ¿no? Ahora, en el rasgo de la psicopatía, voy a mencionarles algunas características. Hacen daño a otras personas, tienen ese placer por dañar a otras personas y siempre están en búsqueda de esas emociones. El maquiavelismo es diferente, tiene un fin concreto que pues pretende conseguir. El maquiavelismo o el maquiavélico no es un narcisista. ¿Por qué? El narcisismo está basado en un ego personal. Es una visión distorsionada de uno mismo que hace que la persona pues sienta eso, ¿no? En el maquiavelismo, la versión de uno mismo es más como más realista, busca la manipulación para ganar. Y el narcisismo, a diferencia del narcisismo, pues es emocional y explosivo. El maquiavelismo está pues distanciado de las emociones, no está interesado en la tensión excesiva o la grandeza, es más bien, es máster de la manipulación. Ahora, esto es importante mencionar para que no vayamos nosotros a confundir estos tres